Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Aquí su buen amigo Ángel Jerry trayéndoles un nuevo video. Sí, lo sé, no he subido mucho contenido últimamente, pero no hablemos de eso. Estamos aquí para hablar sobre una saga que traumatizó y volvió paranoica a toda una generación. Así es, damas y caballeros, Destino Final ha vuelto. Esa saga de películas que nos hizo apreciar la vida y respetar los delirios de la muerte. O más bien esa saga que nos traumó con sus malditos aviones que explotan y sus puentes de mala calidad. Ay, pinche saga toda sádica, como te adoro. Destino Final es una de mis sagas de terror favoritas y el día de hoy quisiera hablar sobre esta película. Como sabrán, Destino Final 6, Lazos de Sangre ha llegado a cines para celebrar los 25 años de esta franquicia. Y también por mi parte, para celebrar estos 25 años quisiera que habláramos sobre esta saga. Así que ¡comencemos! Originalmente para este video pensaba hacer una compilación de curiosidades sobre la saga, pero como ya sabrán ya existen cientos de videos así, y bueno, al final decidí por hablar de cada una de las películas realizando un pequeño ranking. Perdón por llegar tarde, carnal, es que había mucho tráfico. ¿De qué va a ir el video del día de hoy? Ya decía yo que todo estaba muy tranquilo. Pues verás, niño cringe, el día de hoy hablaremos sobre la saga de Destino Final. Mamalón, carnal, ahora sí te pusiste creativo. No olvides mencionar que la mejor es la cuarta película. Ay, con solo acordarme me dan ganas de poner unos corridos bien alterados. Ok, no voy a preguntar. Pero bueno, así que de eso irá el video de hoy. Aviso que también mencionaré algunos datos y detalles que encontré dentro de las películas. Así que sin más ni menos, prepárense para ver la saga de Destino Final. Y comenzamos la lista con la clásica e inolvidable Destino Final 1. La historia nos narra los acontecimientos de los sobrevivientes del vuelo 180, ocurrido el 13 de mayo del año 2000. Aquí conocemos a nuestro primer visionario protagonista, Alex, el cual es quien tiene la premonición de la explosión del avión, logrando sacar a 5 de sus compañeros y a la maestra Newton, los cuales con el paso del tiempo comenzarán a morir de formas distintas, pero en el mismo orden en el que habrían muerto dentro del avión. Muy misterioso. Todos conocemos y recordamos esta icónica película. Es la que empezó todo este legado y es un clásico de terror inigualable. Pocas películas de terror han logrado ser tan icónicas y originales como esta. No solo es la más icónica, sino también es considerada una pieza importante dentro del género de terror y suspenso sobrenatural. Además de que gracias a esta película a muchos nos da miedo viajar en avión. Curiosidades. ¿Sabías que originalmente Destino Final 1 estaba destinada para ser un episodio de la serie X-Files? Sin embargo, la idea se cambió ya que se dieron cuenta de que la historia tenía más potencial como una película que como un simple episodio de los Expedientes X. Y así es como comenzó la masacre. Esa es una historia de origen brutal. Originalmente la película iba a llamarse Vuelo 180, sin embargo esto terminó siendo descartado, ya que se pensó en un título mucho más llamativo. El vuelo 180 está inspirado en un accidente real, el accidente del vuelo 800 de TWA, que se estrelló el 17 de julio de 1996 en Nueva York. Este vuelo también se dirigía a París. Alex es el único de los protagonistas cuya visión no termina con un zoom en su ojo, sino como si despertara de una horrible pesadilla. Todos recordamos la muerte de Todd. Es sin duda una de las muertes más traumáticas y terroríficas dentro del género de terror. El solo ver esta escena te produce una sensación de ansiedad e incomodidad total. Es curioso cómo la muerte más desesperante de la película también sea la menos sangrienta de toda la saga. ¡Ay, cabrón! Originalmente se tenía pensado que la muerte se manifestaría de manera física siendo una especie de entidad slasher como lo es Freddy Krueger. Pero la idea se cambió ya que no quedaba con el ambiente de la película. Pero podemos ver guiños a esto con ligeras apariciones de la muerte en forma de siluetas o sombras, cosa que no solo ocurre en esta película. Originalmente el final de la película sería totalmente diferente. Originalmente Alex sí moriría sacrificándose por Claire,
rompiendo la cadena no sin antes haberle dejado un premio por ahí a Claire. Guiño, guiño. ¿Quiere decir que le dejó su despedidota para dejar descendencia? No lo culpo, es que sí está bien buenota la Claire. Sí, Claire tendría un hijo con Alex. ¿En qué momento y circunstancia? No lo sé, pero se ve que no perdieron el tiempo. Ya se veía que se traían ganas esos dos. Y además, Carter se encargaría de ayudar a Claire a criar el bebé. Sí, un final totalmente diferente al que conocemos. Mucho más feliz y emotivo. Sin embargo, este final se cambió ya que no convenció a la audiencia de prueba. Así que lo reemplazaron por el final que todos conocemos, donde Alex logró sobrevivir y tuvimos la muerte de Carter. Ahora piensen en esto, si este final se hubiese quedado en la versión final de la película, la historia de la saga de Destino Final sería totalmente diferente, y quizás no tendríamos ni siquiera Destino Final 2, o tal vez sí, pero con un enfoque totalmente distinto. Y hablando de eso, la película se estrenó en el año 2000, pero si se hubiese estrenado un año después habría sido totalmente polémica, censurada y hasta prohibida, debido a los acontecimientos del 9/11 en 2001. Si de por sí la película sí sufrió de ciertos problemas en ese tiempo, ahora solo imaginen si se hubiese estrenado ese mismo año. Quizás nuestra saga habría tomado un rumbo diferente. Calificación. La primera película es un clásico inigualable de terror. Yo le daría un 9 de 10, definitivamente es muy recomendable. A Alex como protagonista le doy un 7 de 10, pero como visionario un 8 de 10, ya que supo cómo reaccionar en ciertas situaciones, pero no logró interpretar bien ciertas pistas y mensajes que le otorgaba la muerte. Además de que tenía muy en su contra la intervención de la policía y los detectives, y se volvía demasiado paranoico en ciertos momentos. Además podríamos decir que es el único de los protagonistas que sí se vio muy afectado por la gente a su alrededor. La ambientación le doy un 9 de 10 logrando su cometido de hacernos sentir inseguridad y ansiedad en todo momento. La intro de la película tiene ese aura siniestro que nos hace sentir como si algo nos observara desde las sombras. Y la premonición. Siendo una persona que sufre de mucho vértigo, para mí esta es la premonición más aterradora de toda la saga. Rápida, entretenida y siniestra, la cual nos hará pensar 2 veces antes de abordar un avión. Destino Final 2 nos lleva a un año después de lo ocurrido en el vuelo 180, a la historia de Kimberly, la cual es quien tiene la premonición, probablemente la visión más famosa e icónica de la saga, siendo esta vez un accidente automovilístico provocado por el famoso camión de troncos. Esta película cumple y logra su cometido de entretener y atrapar a todos con su historia. Tenemos el regreso de Claire, pero solo de ella porque Alex, pues... Se superaron a sí mismos con la historia y la ambientación de la película. Aunque sinceramente, no me vayan a linchar, pero no la siento tan genuina como la anterior. Pero no niego que la supera en muchos aspectos. Al menos logra transmitir ese aire de suspenso que caracteriza mucho a la saga. Curiosidades. Esta es la única película de la saga cuya orden de las muertes se ve afectada, causando que todo vaya en reversa. Kim logra salvar a varias personas del choque y provocando que la lista y el orden de las muertes sea al revés, empezando por los que murieron al final de la visión y terminando con los que debían morir primero. O sea, el último debería ser el oficial Thomas. Esta es la segunda aparición de Claire, siendo la única de las protagonistas principales en aparecer en 2 entregas de la franquicia. Siempre se tuvo en mente que Alex iba a estar muerto para los eventos de esta película. Nunca se tuvo la intención de traerlo de vuelta como muchos teorizan. Esta película reafirma la teoría de que todo y todo se interconectan de una u otra forma. Aquí los personajes que vemos tienen cierta relación con los pasajeros que no abordaron el vuelo 180, ya que al parecer la muerte de los sobrevivientes terminó salvando la vida de Kimberly y los demás, algo que no estaba predestinado ni debía ocurrir. Claire siempre estuvo destinada a morir achicharrada, tanto en la explosión del avión como el incendio de su hogar, y por último encontró a la muerte en la explosión del hospital. La muerte tenía ese plan para ella desde el comienzo. El accidente con los troncos, a pesar de ser muy traumático y el más icónico de todos, es muy poco probable de que realmente ocurra, ya que los troncos al caer de un camión no rebotan, sino que estos solamente caen rodando, cosa que se demostró en las grabaciones de la película, pero tampoco garantiza que sea algo seguro. Originalmente Tim iba a ser un niño de 9 años, pero se cambió esta idea ya que habría sido algo muy sádico meter a un niño pequeño en una situación de peligro y accidentes así de intensos.
Hasta la fecha, Kimberly y el oficial Thomas han sido los únicos sobrevivientes en toda la saga, siendo así los únicos personajes que han logrado evadir a la muerte. Calificación. No es la mejor de todas, pero te atrapa con su historia y es muy entretenida. Yo le dejo un 7 de 10, ya que se siente un poco desaprovechada en algunos aspectos, pero aún funciona muy bien. A Kimberly le dejo un 8 de 10 como protagonista, y como visionaria le dejaría un 5. Es buena, pero llega a ser un poco opacada por los demás, sobre todo por Claire. Además de que sí reacciona a ciertas situaciones, pero ella misma terminó provocando la muerte de algunos personajes. Y aún así es la única protagonista de la saga que ha logrado evadir a la muerte. En la ambientación le doy un 7 de 10, ya que a pesar de ser un digno sucesor de la primera película, se vio un poco opacada por los momentos cómicos, pero no le quita el mérito de que sigue siendo una buena continuación. La intro la considero la más floja, pero la ambientación sigue dando ese aire y vibra de inseguridad rayando en lo tétrico. La premonición no es solo la más recordada e icónica de la saga, sino que también la que más nos engancha en el momento, siendo la que más nos causó pesadillas y miedos a todos, sobre todo a los camiones de troncos. Yo le doy un merecido 10 de 10. Y llegamos a la favorita de los fans de la franquicia. Destino Final 3 nos trae la historia de Wendy, quien se dedica a fotografiar para los anuarios de la escuela. Ella, su novio y sus amigos suben a la montaña rusa, la cual, como es obvio, terminará muy mal, en una terrible tragedia. Wendy tiene una visión, donde el juego se descarrila provocando la muerte de todos ahí. Wendy, en un ataque de pánico, logra hacer que algunos bajen de ahí salvando sus vidas, excepto la de su novio y su amiga, comenzando así una nueva lista. No, ya valió madre. Yo no consideraría esta película como mi favorita, pero sí como la que tiene las señales más interesantes de la saga. Las fotografías que muestran el cómo vamos o podríamos morir. Solo piensa en eso. Es algo terrorífico imaginar que en alguna de las fotografías que nos hemos tomado a lo largo de nuestra vida te da indicios de cómo terminará tu tiempo en este plano terrenal. Por eso es que considero estas señales como mis favoritas de toda la saga. Curiosidades. La escena de la montaña rusa se tuvo que grabar más de 20 veces para lograr ambientar perfectamente todas las escenas y los momentos de la premonición de Wendy. Imaginen grabar esto por más de 20 rodajes, divertido pero no tanto para algunos que sufrían vértigo. Esta es la primera vez en la saga donde tenemos dos premoniciones, una en la montaña rusa al principio de la película y otra al final en el tren que se descarrila también. Esta es la primera película de la saga sin el legendario Tony Todd. Bueno, eso hablando de manera física, ya que podemos escuchar su voz en el idioma original, dándole voz al diablo que está afuera de la atracción de la montaña rusa. Originalmente tendríamos un cameo de Kimberly en esta película, siendo presentada como la prima de Wendy. Sin embargo, esto al final no ocurrió. Algo que también debo mencionar es que Wendy y el oficial Thomas tendrían un pequeño cameo dentro de un periódico, mencionando que ambos murieron en un fatal accidente. Dicha escena fue eliminada de la película, dejando a Kimberly y a Thomas aún como los únicos sobrevivientes. Durante mucho tiempo se teorizó que Wendy había logrado sobrevivir al descarrilamiento del tren. Sin embargo, amigos, a pesar de que muchos amen y simpen a Wendy y que sea la protagonista más querida de la saga, hay que admitirlo, Wendy murió y así es como se quedó la historia. No podemos hacer nada. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Esta es la película que tiene la muerte más dolorosa y tortuosa de toda la saga, siendo las dos chicas que mueren en la cama de bronceado, siendo calcinadas, electrocutadas y reventadas por vidrios hasta la muerte. Sin duda alguna, esta es la muerte en la que más se vio a un personaje sufrir. Mira cómo te dejaron. Y hay una teoría que circula en internet desde hace mucho tiempo que supuestamente fue Freddy Krueger quien mató a estas dos chicas. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Sí, una teoría que se me hace muy absurda para ser sincero. La visión de la montaña rusa también está inspirada en un accidente real, siendo este caso el descarrilamiento de la rueda de un tren del Big Thunder Mountain, accidente que ocurrió en el año 2003, en donde un chico de 22 años perdió la vida. Calificación. No me vayan a funar o algo así, pero la película no es mi favorita.
Sin embargo, como dije, tiene las pistas más interesantes de la saga. Y aquí es donde llegaron a un punto más alto, popularizando más la franquicia. Le doy un 8 de 10 a la película. Wendy como protagonista es muy linda y carismática, es la protagonista con la que más simpatizas en toda la saga. Y como visionaria no estuvo nada mal. Tuvo 2 visiones en la misma película y además es quien más se acercó a descifrar y resolver las pistas que le otorgó la muerte. Usó todas las fotografías muy a su favor, cosa que de todos modos no la salvó de su terrible final. La intro de la película es igual que las anteriores 2. Sientes un aura de suspenso como si hubiera algo acechándote entre las sombras. Siniestra, aterradora y macabra. Tiene una vibra escalofriante y tétrica. La película cumple con su ambiente de terror y suspenso, aunque llega a sentirse un poco lenta en algunas ocasiones. Pero eso sí, este aspecto supera por mucho a la segunda. 9 de 10. Y como dije, las fotografías fue un detalle siniestro dentro de este universo. Sinceramente para mí, la visión de Wendy en la montaña rusa se me hace la más aburrida de toda la saga, siendo superada por la visión en el tren, pero igual no significa que la de la montaña rusa no sea espectacular. Si hay alguna película que te puede hacer sentir que ir a un parque de diversiones o una feria puede terminar de manera fatal, esa es sin duda Destino Final 3. Y continuamos con este efecto dominó con Destino Final 4 o El Destino Final, la cual nos lleva a la historia de Nick y sus compañeros, los cuales en esta ocasión sobreviven a un accidente ocurrido durante una carrera. Esta vez el protagonista Nick es quien tiene la visión y logra hacer que algunas personas, incluyendo sus amigos, salgan de la pista antes del fatal accidente. Sin embargo, como sabemos, todos ellos debían morir ahí mismo y así como es de costumbre, la muerte irá tras cada uno de ellos llevándoselos al mismo orden en el que habría muerto dentro de la pista. Híjole, pues aquí sí hubo muchos problemillas. Para empezar, los efectos de esta película son demasiado malos. Malísimos, diré yo, al punto de que parece que estamos viendo una película de 1000 maneras de morir que una película de Destino Final. Hay muchas cosas en contra de esta película, pero tengo algo que confesarles. Me gusta más esta que la 2 y la 3. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Lo sé, blasfemia, pero cada quien es libre de tener su propia opinión, ¿no? Es mi gusto culposo. Esta película, a pesar de lo mala que es, sigue siendo divertida de ver para mí. Me entretiene mucho y fue la segunda película que vi de la saga. Le agarré mucho cariño. Muchos la odian, muchos la critican, pero a mí me encanta. Es de esas películas que estás consciente de que es malísima, pero aún así la disfrutas mucho, dejando de lado los malísimos efectos especiales. Siento que de no ser porque en ese tiempo ocurrió la famosa huelga de escritores y la película tuvo que terminar su guión de manera apresurada, creo que habría sido una gran película. Curiosidades. Nick es el segundo protagonista de la franquicia en tener pequeñas visiones manifestadas como pistas por parte de la muerte. La primera fue Kimberly. Además de que Nick también es el segundo en tener 2 visiones en la misma película durante la carrera y el centro comercial, convirtiendo así a Wendy y Nick como los únicos en tener 2 visiones dentro de la saga. La escena de las escaleras eléctricas generó miles de traumas a muchas personas, y no es de extrañarse, pues las escaleras eléctricas fueron parte de muchos accidentes en la vida real, siendo el más conocido al que le ocurrió a una mujer en China. Esta es la única película de la saga sin la participación de Tony Todd, ya que este se encontraba grabando sus escenas para Transformers 2. 2 de los accidentes que ocurren en esta película están inspirados en eventos de la vida real, siendo el primero el accidente ocurrido durante la carrera de Le Mans en 1955 que le quitó la vida a 80 personas, mientras que el segundo ocurrió en 2007, donde el intestino de una niña fue succionado por el drenaje defectuoso de una piscina, caso que en mi opinión es el más fuerte porque lo sufrió una niña. El tercero ocurrió tiempo después, también en la vida real, siendo el caso de las escaleras eléctricas que ya mencioné. La frase "ya está aquí" se manifiesta en todas las premoniciones de Nick durante toda la película, marcando que su destino siempre fue la cafetería. A pesar de las malas opiniones y las malas reseñas que sufrió la película, esta terminó siendo la más taquillera de toda la saga, un logro que nada se la va a quitar. Existía una teoría que mencionaba que cronológicamente esta película ocurría antes de Destino Final 1.
Sin embargo, la misma película desmiente esta teoría al mostrar impresiones sobre un artículo hablando sobre el vuelo 180. Nick ha sido el único protagonista que ha sido considerado un héroe, mientras que los demás se les veían como bichos raros o hasta incluso brujos o terroristas. Y a Nick sí lo reconocieron como el héroe que es al salvar a las personas del choque en la pista de carreras y después en el centro comercial. Además de que es el único que enfrentó directamente a la muerte él solo. Y con un solo brazo, todo un chat ese Nick. Además podemos considerar que Nick ha sido el único en salvar muchísimas más vidas que todo el resto de los protagonistas. Sí, pero muy pendejo terminó metiendo a más personas en una lista mortal de la muerte, ¿no? Para mí no, esas personas del centro comercial no entraron en una nueva lista, ya que esa visión solo era un plan más de la muerte para engañar a Nick. Esta película también contó con 2 finales alternativos. Pero viendo cómo eran los otros 2 finales, me alegra mucho que los hayan descartado, ya que sí están demasiado chafas, la verdad. En Destino Final 3 se insinúa que la automorición puede romper la cadena y destruir los designios de la muerte. Sin embargo, esto se desmiente en Destino Final 2 y en esta película. Recordemos que tanto Eugene como George intentaron cometer esta acción y ninguno de los dos lo logró, ya que no era su turno aún. Y es curioso que los dos eran Nick. Calificación. Como mencioné, sinceramente la película la disfruto mucho, pero no niego que es malísima al punto de parecer una película inspirada en 1000 maneras de morir. Yo le dejaría un 6 de 10. Nick como protagonista le otorgo un 7 de 10, ya que si bien es alguien carismático no sientes mucha empatía y es demasiado cliché como personaje. Sin embargo, como visionario este chico dio lo mejor de sí y salvó cientos de vidas. Muchos lo critican como visionario, sin embargo no fue inmaduro ni paranoico, sino que trató de juntar el rompecabezas lo mejor que pudo sin llegar a la desesperación, al menos hasta que ocurrió lo del centro comercial. Tal vez no tenía las mismas señales y pistas que tuvo Wendy, pero las pequeñas visiones que tuvo fueron suficientes para salvar no solo a sus amigos, sino a una plaza comercial completa. La intro, madre de Dios, es mi favorita. Ese inicio con los efectos y animaciones de radiografías en 3D le da un toque único y especial, creando así la que para mí es la mejor intro de la saga. No es escalofriante como las anteriores, pero sí es épica. El ambiente de esta película se fue demasiado a la acción y los efectos 3D, en el suspenso y el terror, siendo superada por muchísimo por las primeras 3. Así que no se siente esa aura de terror y medio que caracteriza la saga. Y la premonición, sinceramente la visión de las carreras no es la más icónica y está muy lejos de serlo. Además de que se ve demasiado falsa y exagerada en varias tomas. La visión del centro comercial la supera por mucho, siendo esta la que traumó a miles de personas. Así que ya saben amigos, mucho cuidado con las escaleras eléctricas. Y llegamos a la que considero mi película favorita. Destino Final 5 fue la gran conclusión de esta saga en 2011, celebrando los 10 años desde que se estrenó la primera película. La historia nos presenta un equipo de trabajo dirigiéndose a un pequeño retiro. En esta ocasión tenemos el colapso de un puente como el accidente principal y la visión del protagonista, siendo esta vez Sam. Esta película tuvo como tarea de superar las expectativas de las anteriores, cosa que tenía fácil luego de la cuarta película. A esta película es a la que más cariño le tengo, ya que fue parte de una etapa que cerró en mi vida hace ya 15 años. Tal vez no sea la más sangrienta, pero nos presenta una historia y un concepto que no habíamos visto anteriormente en la saga. Esta vez la muerte regresó añadiendo una nueva regla: tomar la vida de alguien destinado a vivir varios años, mientras que esta otra persona tomará tu lugar en la muerte. La muerte en serio demostró que tiene reglas muy claras y nada alentadoras para su sádico juego de la ruleta mortal. A pesar de los años, además de que esta película tiene uno de los mejores finales en la historia del cine, el plot twist que nos dejó el final fue una de las revelaciones más impactantes de la saga y en la historia del cine, sintiéndose como una sorpresa con sabor amargo, dejándonos así el trágico final de Sam y Molly dentro del mismo vuelo que abordarían Alex y sus compañeros, comenzando así el efecto dominó que cerró un círculo legendario. El final de la saga fue el inicio de la saga. Todo empezó con el vuelo 180 y todo terminó con el vuelo 180. Un final espiritual, hermoso, pero también trágico y aterrador.
dejándonos en claro que a pesar de todo, hagamos lo que hagamos, la muerte siempre vendrá por nosotros. En la intro podemos ver 5 cráneos dando ilusión a los 5 protagonistas presentados dentro de la saga. Durante toda la película podemos ver referencias y guiños a las demás películas, siendo primero el camión de troncos, el cual es el que ocasiona el accidente en la segunda película. En la otra podemos ver a Olivia mirando una foto donde visitó la montaña rusa de la tercera película. Y en la escena final podemos ver una foto del obrero Roy al lado del auto que ocasiona la colisión en la cuarta película. Por último, la más icónica, la escena del vuelo 180 donde Sam y Molly son eliminados. Si nos ponemos a pensar para los eventos de esta película antes del accidente del puente, literalmente todos los protagonistas y personajes de la saga estaban vivitos y coleando, teniendo un día normal sin saber que a partir de aquí se marcaría su terrible destino y comenzaría un efecto mariposa que definiría su futuro. A lo largo de todas las películas, el número 180 se manifestó siendo una especie de presagio o un número de mala suerte, y en esta película no fue la excepción, manifestándose en un letrero y en el boleto de Sam. Para promocionar la película se creó un video parodia musical para YouTube, el cual la verdad sí está muy chistoso. Lo recomiendo mucho, es de las pocas veces que una película se atrevió a parodiarse a sí misma. Se dice que existía un final alterno para esta película, pero esto es falso. La idea siempre fue que Destino Final 5 fuese una precuela, que Sam y Molly terminarían en el vuelo 180. La escena del puente también está inspirada en un accidente de la vida real, siendo esta ocasión el colapso del puente I-35W en Minneapolis, 2007. Las muertes de esta película podemos considerar que son las más frustrantes, desesperantes y estresantes de la saga, siendo superadas solo por la cama de bronceado de la tercera película. ¡Eso es verdad! Sin embargo, no quitemos el hecho de que los personajes fueron literalmente torturados. Sobre todo la pobre de Olivia. Molly no es la primer personaje en sobrevivir a la visión del accidente principal. La primera fue la mujer embarazada de la segunda película. Sin embargo, esto lo hizo la muerte a propósito con la intención de que alguno de los amigos de Sam intentara acabar con su vida para así sobrevivir a la fatídica lista, siendo Peter quien acudió a esto por desesperación y enojo, convirtiéndose así en el único antagonista que ha tenido la saga. Calificación. Como mencioné, esta es mi película favorita de la saga y una que le tengo mucho cariño. Siento un aura interesante siempre que la miro. No es perfecta, pero vale totalmente la pena. Es una película que cerró de manera digna todo un legado. Sam como protagonista ha sido el único al cual nos han mostrado sus verdaderas metas de vida, alguien que tiene planes a futuro e intenta esforzarse por conseguir el futuro que tanto desea, algo con lo que todos nosotros podemos sentirnos identificados. Sin embargo, como visionario dejó muchísimo que desear, tuvo muy en su contra ser el primero de todos cronológicamente, además que es el único que nunca tuvo pistas para ayudar a sus amigos por parte de la muerte. No recordaba bien la visión que tuvo y además solamente se la pasaba pensando en salvar a Molly. La intro es mi segunda favorita de la saga. Tiene algo que la hace llamativa y espectacular, tal vez sea su fantástico soundtrack o sus increíbles animaciones, repasando los accidentes ocurridos en las demás películas. Esta intro me encanta bastante. Finalmente tenemos ese ambiente de terror y suspenso que tanto caracterizó a la saga desde sus inicios. Se siente genuina y como si de verdad estuviésemos viendo una historia de supervivencia ante las cosas cotidianas. Y la visión es mi segunda favorita de la saga, siendo superada por la explosión del avión. Acción, drama y suspenso fueron todo lo que caracterizaron a esta gran película, la cual fue el final de todo un legado durante 15 años. Para este punto la mayoría ya debió haber visto Destino Final Lazos de Sangre. Y bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Es la segunda mejor película de toda la saga. En efecto, la primera para mí sigue siendo la quinta película. Esta sexta entrega nos entregó un escenario nuevo y una extensión del universo de esta saga, mostrando que tienen demasiado potencial para expandirla más. Mostrando la historia de Iris, quien en los años 70 tuvo la primer premonición de la saga cronológicamente hablando.
Salvó cientos de vidas, cientos de personas que no debieron haber sido salvadas, y todos y cada uno de ellos empezaron a tener hijos, nietos, y la muerte empezó a hacer su trabajo llevándose a cada uno poco a poco, dando así el origen de todo lo que ocurrió en las demás películas. No mencionaré muchas curiosidades porque la verdad no investigué mucho, pero hasta donde sé, el guión original de la película iba a tratar acerca de un equipo de bomberos. Otra cosa que mencionaré es que la película tiene demasiadas referencias y guiños a los accidentes ocurridos en las películas anteriores, siendo el más notorio el camión con troncos de la segunda película. Gracias a esta película se nos confirmó que oficialmente la única protagonista en haber sobrevivido y en haber engañado a la muerte ha sido Kimberly. Esta película marca la última aparición del legendario actor Tony Todd, a quien recordamos por haber interpretado al slasher Candyman. Y solo puedo decir que la última escena en la que participó fue totalmente hermosa y maravillosa. Un sinfín de teorías llegaron a su final por fin, después de esta película. El pasado del forense William Bloodworth finalmente se nos fue revelado. Por fin podemos descansar en paz, al fin sabemos quién es este personaje y cómo es que conocía tanto acerca de la muerte. Muchos acudieron a su ayuda, muchos recibieron sus consejos, pero aún así él sabía que los vería pronto, y no precisamente con vida. El actor literalmente se despidió de todos nosotros, dejándonos un pequeño y emotivo mensaje. Y esta escena te pega aún más cuando sabes cuál fue el destino de este actor, quien falleció por cáncer el año pasado. Su escena final es preciosa en todo su esplendor, y le agradecemos a ese legendario actor por todo el legado que nos dejó. Su gran participación dentro de esta saga y su gran culminación, puedo decir que este es uno de los mejores finales para un personaje dentro de una saga. Este es el personaje más icónico de las películas de Destino Final. Un agradecimiento total a Tony Todd. En paz descanse este gran actor. Pues sinceramente la película la disfruté mucho, la pasé excelente y la verdad es que no me decepcionó. Cumplió todas mis expectativas, a la película le dejo un merecido 10 de 10. Aquí fue un caso curioso, ya que tuvimos a Iris como la visionaria de la película y a su nieta Stephanie como la protagonista. Hasta donde sabemos, a lo largo de toda la película, Iris solo tuvo una visión, con lo cual tuvo suficiente para salvar a todas las personas del edificio Sky. Sin embargo, ella misma sabía que algo malo ocurriría, cosa que terminó haciendo que se mantuviera aislada y alejada de su familia. La verdad es que no es la mejor visionaria de la saga, pero al menos logró sobrevivir unos 60 años o más. Sin embargo, a pesar de todos sus conocimientos, no hizo nada para salvar a las demás personas que habían sobrevivido al edificio Sky. Lo único que hizo fue resguardarse sola, así evitando su muerte y salvando la vida de su familia. Cosa que al final no sirvió de todos modos porque todos se murieron igual. Stephanie como protagonista no hizo un mal trabajo. De hecho, podría considerar que hizo más que su propia abuela Iris, ya que unió todas las piezas del rompecabezas rápidamente y trató de ayudar a su familia lo mejor que pudo. Lo hizo, lo intentó, logró hacer algo, logró hacer un avance, pero al final la muerte fue quien terminó ganando la batalla. En este caso daremos dos calificaciones distintas: Iris como visionaria y Stephanie como protagonista de la película. El ambiente de la película es espectacular. Volvimos a ese ambiente que caracterizó a la saga desde sus inicios. Terror, suspenso, drama, todo estuvo excelente en esta película. Y en la intro, pues no hubo intro, pero igual estuvo bien. Sin duda alguna, una de las mejores sorpresas que nos ha dado 2025, el regreso de una icónica saga, la cual a pesar de los años no ha perdido el toque. Esta saga tiene mucho potencial para ser explorado. Tiene aún muchísimos datos, detalles, teorías interesantes. Sin duda es una saga que, a pesar de que hayan pasado 25 años desde su debut, sigue dando mucho de qué hablar. Y esta película nos demuestra que tiene mucho potencial para ser explotada a más no poder. Muchos de nosotros crecimos y nos traumamos viendo las películas de Destino Final. Pero ¿qué es lo que nos hizo amar estas películas? ¿Acaso será el morbo, el
querer ver sangre, gente muerta, la curiosidad de cómo crearán una nueva forma creativa de morir. Tal vez. Sin embargo, para mí lo que hace especiales a estas películas no es el gore o lo sádico, lo sangriento. Es la historia, los personajes, su mensaje, lo que representa. Nuestra vida es corta, nadie vivirá para siempre y no todos tendremos el mismo lapso de vida que los demás. La muerte es algo a lo que le tememos todos los días. Lo único que tenemos todos en común es eso, que todos moriremos algún día. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos exactamente. Sin embargo, no es algo a lo que debamos temerle, sino aferrarnos a ello. Disfrutar cada momento. Existen otro tipo de franquicias y sagas de horror, pero solo una nos ha hecho conectar a todos. Todos hemos experimentado algo cercano a la muerte. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, nuestra vida cotidiana. Pero como dije, no es algo a lo que debamos temerle, es algo que debemos aceptar. Pero para eso estamos aquí, para cumplir nuestro objetivo en la vida. Nacer, crecer, vivir y morir. La vida es un regalo maravilloso y debemos disfrutar cada momento, valorarlo y apreciarlo ahora que lo tenemos. Mientras aún estemos aquí, hay que dar lo mejor de nosotros, vivir cada momento y valorar esos pequeños detalles de felicidad que nos otorga la vida, hasta que la muerte llegue por nosotros. No hay que temerle, todos tendremos ese mismo destino. Todos tenemos un camino que seguir, todos tenemos algo que cumplir. Seguimos aquí por algo y debemos hacer que nuestra vida valga la pena. Todos tenemos un destino, pero también tendremos un destino final. Ay, por fin terminé este video. Este video era para subir hace un mes, pero por dificultades, tiempos, trabajo ya no se pudo. Ya saben, cosas de la vida. Es que tú también, carnal, te la pasaste haciéndote güey. O sea, no manches, carnal. Aparte, extendiste demasiado el video. Empezaste a dar tu opinión acerca de la película, de los personajes, de la protagonista. Hasta criticaste la intro, güey. O sea, no manches, ¿quién hace esas mamadas? ¿Yo, güey? ¿Qué? ¿Algún pedo? Bueno, pero ya acabamos, ya acabé aquí. Sé que me faltaron muchísimas más cosas que decir, pero como dije, esta saga tiene demasiados detalles, curiosidades y muchas otras cosas. Es algo que la hace aún mejor para mí. Sé que no cubrí todo, sé que no hablé de todo, pero aún así, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. Sé que me tardé mucho en subirlo, pero mejor tarde que nunca. Si el video les gustó, denle like y suscríbanse. No olviden activar la campanita, próximamente subiré un nuevo video. Ya ni le crean, banda, ese cabrón nada más se la pasa subiendo videos cada medio año o cada año. Póngase a ver algo que sí valga la pena. Póngase a ver Digital Circus o no sé, la serie de Chespirito, no sé, algo aquí bien chido, algo que sí valga la pena, no como los videos de este güey. ¿Qué, no tienes un show que hacer? ¡Ay, sí es cierto! Bueno, ahí luego se ven que yo tengo que grabar un nuevo episodio para mi serie. ¡Chao! Muchas gracias por ver el video. Cuídense mucho, hasta la próxima. Mucho éxito a todos. Mucho cuidado al cruzar la carretera. ¡Chao, chao!